pero también voy a hacer un, ¿cómo se dice? Vamos a hacer un Facebook Live. Pero mientras te voy a presentar, bienvenido a todos, muchas gracias por la puntualidad. Nuevamente estamos con el webinar de todos los viernes de la Comunidad Ágil de Paraguay. En esta oportunidad nos acompaña Pedro Coronel, pero le voy a dejar a Guille que haga la presentación correspondiente. De mi parte, les quiero comentar de que Bueno, esta presentación, sí, espera un ratito, Guille. Esta presentación va a estar en YouTube, en el canal de YouTube, que acabo de compartir el link, que pueden suscribirse ahí y les va a llegar la notificación. Pueden ver todos los webinars que hemos hecho ahí. Estamos también en el Meetup, les vamos a compartir en breve el link donde pueden ustedes suscribirse y enterarse de los siguientes eventos. También estamos en el WhatsApp, tenemos un grupo de WhatsApp, estamos en Telegram. Y así estamos construyendo comunidad en Paraguay en torno a la agilidad y la idea es ir construyendo entre todos esta comunidad. Guille. Bueno, ¿se me escucha bien a mí? Sí, perfecto, Guille. Buenísimo. Bueno, buenas noches a todos. Agradecerle a todos la participación nuevamente. Muchísimas gracias por estar siempre presente y apoyando los eventos de la comunidad, especialmente esta serie de iniciativas que arrancaron ya hace 2 meses y que están pasando de ser iniciativas a ser prácticamente eventos confirmados todos los viernes. Entonces, me voy a tomar el tiempo de presentar a Pedro Coronel. Pedro Coronel es un gran amigo, un conocedor del mundo de TI. Pedro Coronel arrancó su experiencia profesional en muchas compañías multinacionales de telefonía acá en el Paraguay. Su especialización es prácticamente Data Analytics, Data Warehousing y todo lo que tiene que ver con la construcción y el análisis de los datos. Hoy día Pedro ya es un gran empresario, tiene numerosas empresas que se dedican ya a apoyar y a partir de ahí obtener información y conocimiento valioso, ¿verdad? Entonces Pedro nos va a estar hablando hoy de su experiencia en el mundo del manejo de los datos y bueno, Guille, se te escucha un poco entrecortado. Pedrito, bienvenido, el espacio es todo tuyo. Sí, lo que decía que Pedrito, el espacio es todo tuyo, bienvenido. Sí, perfecto, gracias, Guille. Bueno, muchísimas gracias a todos, gracias a la comunidad ágil del Paraguay. Vengo a aportar un pequeño grano de arena en todo lo que están haciendo para la comunidad. Y bueno, vengo a compartir un poco de experiencia con ustedes. Evidentemente uno aprende también en estas presentaciones y espero que ustedes también puedan compartir algunas experiencias conmigo, ¿verdad? Hoy quiero hablarle un poquitito de Analytics, evidentemente Analytics enfocado a todo lo que es la utilización de los datos para la toma de decisiones y cómo las empresas, no solamente alrededor del mundo, sino también en Paraguay, están avanzando en ese camino. Voy a presentar casos conocidos a nivel del mundo y también casos en los cuales yo tuve la oportunidad de trabajar y aprender en este mundo de la analítica de datos. Y sin más comentarios, ¿verdad? Me voy a presentar. Como bien dijo Guille, estoy en el mundo de la tecnología hace un tiempo bastante importante. Tengo 2 empresas, una que es Positivo Innovaciones Tecnológicas, que se dedica principalmente a todo lo que es la formación, con un fuerte énfasis en todo lo que es inteligencia de negocios. Y la empresa VIX S.A., en donde estoy liderando esta empresa, y en la que se dedica principalmente a todo lo que es servicios de analítica de datos para nuestros clientes a nivel local. Bueno, soy yo, soy un apasionado de la tecnología, emprendedor hace más de 8 años, amo los animales, me encantan, sobre todo los perros, y bueno, ahí están mis contactos y si quieren escribirme para después de esta webinar. En cuanto a las consultas, lo pueden hacer por medio del audio si así lo sugieren, o de todas maneras en el chat al final de la presentación voy a estar leyendo cada una de las consultas para ir respondiendo. Bien, ¿qué vamos a ver hoy? La bienvenida que acabamos de hacerlo con Guille. Posteriormente vamos a mirar un poquitito toda esta situación nueva a la que nos estamos enfrentando en una mirada de esta pandemia que nos afecta a todos y que finalmente
muchas empresas encontraron el sustento en sus datos para justamente poder resolver o encontrar una vuelta de tuerca, reinventarse, una palabra súper utilizada en este momento, y posteriormente una experiencia que quiero compartir con ustedes, y finalmente vamos a cerrar la webinar con un espacio para compartir nuestras experiencias y consultas. Bienvenidos al 2020. Evidentemente nos sorprendió esta pandemia allá por febrero del 2020 y les puedo asegurar que ninguna de las proyecciones financieras, ninguna de las proyecciones en las empresas estaban preparadas o tenían en cuenta un riesgo como este. El impacto es grande, definitivamente la situación económica a nivel Paraguay se va a resentir. Veníamos de un 2019 bastante complicado y otra vez ahora en el 2020 tenemos esta situación. Hoy en día se habla, algunos KPIs que nos comparten la gente del BCP, habla de un 21,8% menos en lo que es exportaciones a nivel local. Lo mismo para las importaciones, hay una fuerte recesión en cuanto a lo que es importaciones. Se habla del impacto a abril del 2020 de un 50,7%. Definitivamente vamos a tener un 2020 complicado, estamos en un primer semestre. La cesación un poquitito desde la nueva liberación, por decir una manera, de la actividad económica es que está mejorando paulatinamente. Esa es la sensación para algunos rubros, pero definitivamente el 2020 va a estar complicado. Pero no todo es tan malo y definitivamente Marty McFly, seguro algunos de ustedes conocen, allá en el 85, justamente un 3 de julio, se estrenaba esta película. Ni él, les puedo asegurar, que tenía en sus proyecciones lo que ocurría hoy un 2020, un 3 de julio del 2020, ¿verdad? Él había viajado al 2015 y por suerte no pisó el 2020 en sus viajes porque se hubiera encontrado con una situación muy, muy compleja y muy diferente a lo que nos presentaba en la película. Aún así, la cosa está complicada, pero aún así hay oportunidades y hay números muy interesantes. Y Netflix, una de las empresas a nivel mundial que tiene muy claro la utilización de los datos para justamente crear una experiencia diferente para sus clientes, es una de ellas, de las que se está beneficiando con esta situación. Y a ver si alguien quiere, y ayúdame vos, Marcia, ahí en leer el chat, por favor, si es que alguien responde. Si algunos de ustedes tienen idea de cuántos nuevos usuarios tuvo Netflix durante el primer trimestre desde que inició la pandemia, de allá de febrero a abril más o menos, ¿cuántos nuevos usuarios tenía Netflix? 20 millones. Ahí estuvimos cerquísima, Marce. ¿Vos dijiste eso, Marce? Yo dije eso. No sé, fue una corazonada, perdón por meterme. No, espectacular, pero estuviste ahí en el palo, le diste, Marcelo. ¿Alguien más? 30 millones, dice acá Luis. Luis, está ahí también, está también ahí muy cerca. 5 millones, dice Consul. ¿Quién da más? ¿Quién da más? 16 millones de usuarios en el primer trimestre de la pandemia, señores. 16 millones de usuarios. Hagamos números rápidos. A $10 cada uno, nomás hagamos el numerito, son 160 millones de dólares al mes que Tiki está calzando dentro de la cuenta. ¿Cuánto subió sus acciones, se sabe? Olvídate. La valoración de Netflix en este tiempo es impresionante. La verdad es que no le saqué el dato, lo voy a agregar para la próxima vez que presente. Y Disney lanzó ya su plataforma, porque hasta este año ya no está más Disney en Netflix. No, Disney ya lanzó el año pasado, Marce, el Disney Plus se lanzó, y justamente The Mandalorians fue una justamente una serie de Star Wars, explotó en todos lados. Este año todo el mundo está esperando la segunda temporada de la serie de Mandalorians en Disney Plus, justamente. Y sí, desde el año pasado ya están ellos también en el negocio. Pero bueno, Netflix sigue siendo el rey de la comarca, como quien dice. Y bueno, y estos son algunos números de su realidad, ¿verdad? Así que, bueno, como les decía, no todo es negro. Hay definitivamente oportunidades, hay nichos en los que los datos y la experiencia diferenciada que hacen estas empresas tienen un impacto muy importante. Evidentemente, todo este nuevo escenario de COVID va a crear un nuevo perfil de consumidor. Nuestro consumidor, al que le conocíamos, sobre todo para el mundo de retails, va a cambiar completamente. Y los grandes conocedores, los grandes escritores del análisis de los consumidores y de los compradores en tiendas, dan algunos tips.
Durante este tiempo definitivamente va a desaparecer las experiencias de compras físicas, ¿verdad? Esa experiencia que muchos trabajaban tan finamente, ¿verdad? Que sea una experiencia como la de Apple, ¿verdad? La de las tiendas Apple o otras que conocemos alrededor del mundo van a tener que cambiar. No dejaremos de ir a las tiendas, definitivamente no, pero iremos probablemente mucho menos veces que antes, ¿verdad? Con mucho más temor a acceder a tocar algo o estar en contacto con cosas físicas, ¿verdad? Evidentemente, el gran afectado con todo este escenario es el rubro de la hotelería y el turismo de compra propiamente dicho, definitivamente se van a afectar muchísimo. La hotelería y turismo en Paraguay es uno de los rubros más afectados hoy en día. Los centros comerciales van a estar sobredimensionados por un corto plazo, por decir de una manera a corto plazo. ¿Qué quiere decir esto? Que los grandes shoppings de las grandes ciudades del mundo van a tener menos cantidad de gente adentro y por lo tanto van a estar sobredimensionados. Los negocios con contacto físico deberán reformularse. Van a tener que apoyarse en algún tipo de tecnología, van a tener que apoyarse en una experiencia digital y definitivamente nuestros consumidores van a ser más digital. Van a buscar una alternativa en la que no tengan que estar físicamente en contacto con la tienda y evitar toda la posibilidad de continuidad de la pandemia, ¿verdad? De repente, y yéndonos a nuestra realidad, ¿verdad? De repente nosotros unas semanas atrás teníamos un panorama bastante interesante de nuestros casos positivos a nivel Paraguay, pero en los últimos 5 o 6 días se disparó. Y esa es la realidad, o sea, abrimos un poco la canilla en cuanto a lo que es el distanciamiento social, en cuanto a lo que es la cuarentena, y este bicho se nos va a ir encima. Entonces, este tipo de cosas va a ocurrir y nosotros necesitamos reformular la manera en que vamos a hacer las cosas. Y obviamente los dispositivos y el universo digital es lo que nos va a ayudar. Ustedes conocen a este dispositivo, este es el de Google, está el de Amazon, el de Alexa, los asistentes digitales, es una fuente de información tremenda y Amazon la tiene muy clara en ese sentido. Imagínense la cantidad de información que este bichito le está transmitiendo todo el tiempo a un retail tan grande, un retail digital como es Amazon, ¿verdad? Un vendedor de productos. Los dispositivos que utilizamos todos los días, nuestros relojes inteligentes, ¿verdad? Sin darnos cuenta, está grabando información, está comunicándose con nuestro teléfono, está guardando en la nube información que nosotros estamos compartiendo de forma súper natural, ¿verdad? Esta información definitivamente es utilizada por las grandes marcas de telefonía, de teléfonos celulares sobre todo, como Apple, Huawei, Samsung, y al final eso es oro. Nuestros vehículos, el Tesla es uno de ellos, que es un vehículo tremendamente conectado, sabe dónde te vas, cómo te vas, en qué momento, a qué velocidad se maneja solo. Entonces, toda la información, toda la data que está generando estos vehículos y todos estos dispositivos son una mina de oro y están siendo explotados por las grandes empresas, como bien ya sabemos. En nuestras oficinas cada vez estamos más conectados, están las funcionalidades de los smart glasses. Este es un prototipo, ¿verdad? Justamente de una oficina hiperconectada que llegas y sabes cuál es la utilización de tus salas de reuniones, cuáles están disponibles y cuáles no. Los retails, como les decía, van a tener que tener algún tipo de funcionalidad de este estilo, ¿verdad? Con un cliente que va a buscar evitar el contacto físico, un cliente que no puede probarse una ropa físicamente en la tienda, este tipo de soluciones puede ser la alternativa. Esto es básicamente una solución de realidad aumentada, que es un espejo, una pantalla grande donde vos ves cómo te quedaría una prenda, ¿verdad? Evidentemente, esto ya puede ser una realidad hoy en día. Y esto finalmente les quiero llevar a lo que es cómo estos datos y cómo esta información está siendo utilizada por las empresas a nivel del mundo. Y voy a analizar un par de casos. El caso primero que les quiero presentar es el de Repsol. Es una empresa que inicialmente estudiaban alrededor de 30 variables del negocio y por medio de dispositivos de IoT y otros sensores,
y utilizando el Google Cloud pasaron a 400 variables, de 30 variables a 400 variables. ¿Y cuánto creen que fue el impacto de esto a nivel de la empresa? Esto fue un ahorro de 30 céntimos de euro por barril de petróleo, lo cual representa nada más y nada menos que 20 millones de dólares anuales. Y aquí está, justamente este es el tipo de impacto que tiene la analítica, que tiene el uso de los datos dentro de las empresas. Una vez que eso está intrínseco en los procesos empresariales, en cada una de las áreas de nuestras empresas, este tipo de cosas es la que ocurre, ¿verdad? Y vamos a otro ejemplo. El caso de Targo, que es una empresa de transporte vía trenes en España y Europa. Cada tren de esta empresa tiene alrededor de 6.000 sensores. ¿Ok? Estos sensores envían más o menos 2.000 señales por segundo. Interesante. ¿Cuánto representa esto? Y más o menos 2 gigas de información diaria. Se trata de que estos dispositivos, estos trenes, estén el máximo del tiempo funcionando y reducir la estancia en revisiones, es reducir la cantidad de veces que estos trenes entran al taller. Eso es lo que busca la empresa Talgo con la utilización de todas estas señales y con la utilización de todos estos sensores. Y por medio de la analítica de estos datos, ellos pudieron alargar el paso por el taller de una media entre 5.000 y 8.000 kilómetros, que era originalmente, a 30.000 kilómetros entre visita de taller, digamos. Esto ahorra un 15% del valor del operativo de la empresa. Imagínense cuánto aumentó el funcionamiento del tren utilizando estos sensores. Pasó de 5.000 a 8.000 a 30.000 kilómetros entre visitas al taller. Entonces, de vuelta, los datos, la forma en que adquirimos esa información y la cantidad de información que podemos adquirir definitivamente tiene un impacto en nuestras empresas. Obviamente, significa datos, 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 datos que están por doquier y que necesitamos utilizar y sacarles provecho. Y quiero llevar esto a un caso en Paraguay, algo que está mucho más localizado, algo que me tocó trabajar. Voy a compartir con ustedes una experiencia en una de las telefonías en donde justamente estuve trabajando durante mi vida como dentro de las empresas de telefonía. Evidentemente nosotros somos conscientes de la cantidad de información que estamos generando en estos dispositivos que día a día utilizamos, que son nuestros celulares, ¿verdad? Y este tipo de información, y algunas de ellas voy a listar porque son las que se utilizaron para hacer este trabajo, son los datos de consumo, es decir, cuánto dinero yo estoy invirtiendo con mi plan, cuánto voy pagando, cuántos paquetes estoy comprando, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo y dónde lo estoy haciendo? Ese es el otro punto, el posicionamiento de los teléfonos celulares. Si bien muchas personas tienen apagado la función de GPS, de igual manera las telefonías celulares triangulan por medio de las celdas y obviamente pueden saber aproximadamente por dónde se mueven los usuarios. El tipo de tráfico. ¿Qué estoy utilizando más? Minutos, estoy utilizando, bueno, SMS ya no hoy en día, estoy utilizando más datos. Ese tipo de información es clave y es definitivamente lo que estamos haciendo todo el tiempo sin darnos cuenta. Y obviamente nuestros datos como perfil de cliente. Y cuando me refiero a datos de perfil de cliente, cada uno de estos dispositivos obviamente tiene casado un número celular. Ese número celular por detrás tiene un registro dentro de la empresa donde nosotros, que nos ofrece el servicio, y por detrás obviamente esa empresa tiene nuestro número de cédula y toda nuestra información de perfil del cliente. Entonces esto es de nuevamente mucha data, es muchísima información que puede ser utilizada para beneficio obviamente del negocio. Quiero que nos centremos en la época en la que me tocó trabajar en este proyecto y corría más o menos el año 2012. ¿Sí? En aquel año, las dos empresas más grandes que hasta ahora siguen estando en el top 2, digamos, a nivel Paraguay, tenían una fuerte competencia. También eso es una realidad hoy.
En aquella época, Personality, voy a dar las dos marcas porque son de público conocimiento, tenían una situación de que casi estaban empatados. El market share en aquella época era así, por algunos pocos puntos percentuales, estaba entre el 1 y el 2. El número 1 fue siempre Telecel, Tigo, y el número 2, Personal. Entonces había una riña muy fuerte y esa necesidad y esa fuerte competencia llevó a que cada una de estas empresas busque estrategias de alguna manera de poder diferenciarse y poder sacar provecho y de alguna manera explotar lo que tenían en el universo de sus datos. La pérdida del market share para algunas de ellas era una realidad. Cada vez más, cada mes a mes se miraba así muy fino a nivel de, por eso les decía, pequeños puntos porcentuales, cómo se estaba moviendo ese market share. El tráfico de Internet era cada vez mayor. Si bien recordamos allá por el 2008, por el 2009, nosotros nos sentábamos a la mesa en una reunión de asado de amigos y todo el mundo sacaba el teléfono sobre la mesa y qué teléfonos encontrábamos. Y probablemente era Nokia, ¿sí? Ya en aquel 2011, cuando comenzaron a aparecer los smartphones, ¿verdad? Con más fuerza, ya Samsung comenzaba a adquirir mucho más espacio en el mercado. Y con eso, con esa aparición de los smartphones a nivel local y la aparición del 3G y otras tecnologías, evidentemente el Internet cobraba importancia en el uso y en el tráfico de cada uno de los clientes. Y había una realidad. Dentro de la compañía había una dispersión de los datos. Los datos estaban por todos lados. De repente te sentabas a hablar con un analista de marketing y te decía, sí, yo acá tengo una pequeña base de datos en Access y también tengo un CSV. Y después hablabas con otro analista de marketing y te decía, sí, yo tengo un MySQL en mi computadora y ahí trabajo con mi base de datos. Te ibas y hablabas con alguien de tecnología y te dice, sí, está el data warehousing armado, pero tiene 2 tablas y poco que nada. O sea, faltaba mucho por crecer a nivel de la consistencia de los datos. Esto que llevaba a que finalmente cuando un dato se necesitaba sacar muchas veces no era preciso. La típica reunión de gerentes de áreas era, sí, el market share está, o qué sé yo, vamos a algo más operativo, algo más particular de, sí, vendimos un 30,7% más este mes. El otro gerente decía, no, mentira, este mes vendimos 31,2% más. Y esa diferencia, evidentemente, era justamente consecuencia de esta inconsistencia de los datos. Y el desconocimiento del perfil del cliente. La compañía de telefonía, en este caso, no conocía, no entendía cómo se comportaba su cliente, cómo era el ciclo de vida, por decirlo de una manera, y la relación que tenía con los diferentes productos que se ofrecían. Y la poca visibilidad de la efectividad de campañas de marketing. Este era el escenario allá por el 2010, 2011, más o menos, en donde comenzó este proyecto, que definitivamente inicia con un fuerte énfasis en el data cleaning, en la estructuración de los datos, en construir definitivamente una fuente de datos única que nos permita tener confianza en lo que había ahí adentro. Eso era clave para empezar cualquier proceso de transformación, cualquier proceso de madurez a nivel de analítica de datos. En esta primera etapa que nos tocó trabajar a lo largo del proyecto, se puso énfasis en entender cómo cada una de las unidades de negocios utilizaban los datos, para qué, cómo y cuáles eran las fuentes de datos. Una vez que se entendió eso, se comenzaron a definir las primeras estructuras para este data warehousing, porque el data warehousing, más allá de solamente almacenar los datos, debería estar alineado o debe estar alineado a lo que el negocio necesita. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que para los que son un poco tecnólogos, y voy a hablar un poquitito de tecnología, es que cada una de las medidas, dimensiones y los KPIs que tenemos dentro del data warehousing tienen que tener una orientación para la toma de decisiones en las diferentes áreas. Entonces, cuando hablamos por ejemplo, de un cubo dentro de Data Warehousing que está orientado a la toma de decisiones a nivel comercial y marketing, las medidas y dimensiones tienen que contarle esa historia al analista de marketing.
Posteriormente a tener la información estructurada y bien organizada, pasamos a la segunda fase, que es la automatización de reportes. En aquella época, un analista de marketing, hoy en día es totalmente distinto porque hay muchas otras herramientas, pero estamos hablando del 2011. No existían herramientas como Power BI, no existía un Tableau, ¿ok? Había alguna incipiencia inicial en algunas herramientas como el Reporting Services, que sería como el abuelo de lo que hoy se conoce como Power BI en Microsoft. Pero sí, definitivamente empezaba a, como, digamos, como vanguardia a nivel mundial y a nivel regional particularmente, la automatización de esos reportes gerenciales para la toma de decisiones. Entonces nosotros en aquella época implementamos justamente el Reporting Services sobre ese Data Warehousing. ¿Y qué nos permitió esto? ¿Qué nos permitió esa automatización de reportes? Básicamente, el analista de marketing, el analista del negocio me decía, che, Pedro, yo tardo 1 semana y media, 2 semanas en hacer mi reporte. ¿Y qué es lo que vos haces? Y básicamente yo agarro, entro en la base de datos, saco la información, meto en un Excel, en el Excel hago mis grafiquitos y de los grafiquitos meto en un Power BI. Y eso, desde el vamos, es mucho trabajo operativo, mucho trabajo que se puede de alguna manera automatizar. Bueno, esa fue la segunda fase. Hasta este momento, en cuanto a lo que es analítica, solamente respondíamos una pregunta. ¿Y cuál era esa pregunta? ¿Qué está pasando en el negocio? ¿Ok? Aquí todavía nosotros no podíamos hablar de lo que va a pasar y por qué va a pasar, o por qué está pasando incluso, ¿verdad? Entonces, la pregunta hasta este punto de madurez dentro de la compañía fue, ¿qué está pasando? Y gracias a eso, evidentemente, lo que inicialmente ocurría era que si se te estaba incendiando la cocina, vos no apagabas el fuego hasta que se incendiaba toda tu casa. Cuando comenzamos en esta fase de automatización de reportes y estructuración de la información, definitivamente podíamos reconocer el incendio cuando estaba iniciando, es decir, cuando se te estaba quemando la cocina. Entonces lo podías controlar, pero igual tenías un incendio. La idea era poder adelantarse a eso, es decir, poder realmente predecir ese comportamiento futuro y poder de alguna manera evitar esa situación. Por lo tanto, pasamos al siguiente nivel, que es la predicción y segmentación del comportamiento de nuestros clientes. Y ahí, en esta oportunidad, en este proyecto, trabajamos en 2 modelos particulares. Y el primero de ellos, que fue, como decir, la base para el resto, era un modelo de Customer Profile. Básicamente, el modelo de Customer Profile nos permitía entender al cliente. Era poder saber, por ejemplo, que Marcelo es una persona que consume tantos gigas al mes, gasta 200.000 guaraníes al mes en su plan, tiene un teléfono de última gama, vive en Asunción y tiene 3 hijos, por decir una manera. Es decir, radiografía de Marcelo en cuanto a lo que es su perfil como cliente. Además, Marcelo también compra paquetes, hasta 4 paquetes en el mes porque no le alcanza su plan. Ese tipo de cosas es lo que nos daba el Customer Profile. Y a partir de ahí, a partir de esa base de entender al cliente en cuanto a su uso y en cuanto a cómo se comportaba con el negocio, pasamos al siguiente nivel, que es predecir cuándo Marcelo iba a dejar de ser mi cliente. Y ahí empezó a trabajarse en el modelo de anti-churn. Ese modelo permitía saber con una antelación de más o menos un mes, o era un mes y medio, ya no recuerdo exactamente, pero sí, con un tiempo bastante importante, que Marcelo iba a dejar de ser mi cliente. Entonces, ¿qué yo podía hacer? Yo podía hacer una campaña de retención de ese cliente. Yo le podía llamar a Marcelo y decirle, Marcelo, vos sabés que tengo un plan para vos que te va a reducir el 30% del valor que hoy estás teniendo y encima te voy a dar este teléfono como dato que es el último, por decirlo de una manera, el último Samsung, el Samsung S20, hoy sería, que vas a tener un comodato de 18 meses. ¿Qué es lo que yo hice ahí? Yo, sabiendo que Marcelo iba a dejar de ser mi cliente, le ofrecí algo para retenerlo por los próximos 18 meses o por los próximos 12 meses. Entonces, cuando ustedes reciben la campaña de, por ejemplo, no estás usando tu
plan de minutos y te vamos a reducir tu plan y te vamos a agregar más datos, no es porque a la empresa se le ocurrió hacerlo, no, es porque definitivamente hay una analítica por detrás que le está sugiriendo esa oferta para ese perfil particular. Entonces, ese fue el siguiente nivel. Aquí, en este nivel, nosotros ya podíamos predecir lo que iba a ocurrir, ¿sí? Evidentemente hubieron otros modelos más aparte de estos dos, pero estos dos tuvieron un impacto bastante importante en lo que era el negocio en aquel momento. ¿Y cuál es el siguiente paso? ¿Qué es lo que viene después? Ya podemos predecir el comportamiento de del cliente, ya podemos entender qué está pasando en nuestra empresa, qué es lo que vendría después. Y es lo que se conoce como la autogestión o autoservicio. El siguiente paso en un modelo de maduración de analítica, en un modelo de maduración de inteligencia de negocios, es que cada una de las áreas se puedan autogestionar sus propios análisis. Y en esta cuarta etapa que les estoy mostrando, en esta tercera, perdón, no cuarta, nosotros desarrollamos un proyecto bastante interesante que tenía un nombre espectacular. Se llamaba Administrador de Campañas. Súper marquetero. Genial era el nombre. No, era malísimo. Pero no importa. Lo importante es lo que hacía ese software, esa solución. Y este software, para lo que era el negocio, le permitía a marketing, al analista de marketing, seleccionar el parque objetivo para una campaña desde los datos que le ofrecía todas las otras tres capas. Es decir, desde el data warehousing, desde alguna analítica de reportes o incluso desde un modelo predictivo o un modelo de segmentación de cliente. Entonces, lo que podía hacer acá el analista de marketing era, yo quiero lanzar una campaña para los clientes que tienen este perfil y que además van a hacer un churn dentro del próximo mes. Y esta campaña consiste en esto y esto y esto desde el aspecto comercial. Y esa definición se corría a través de los canales, por ejemplo, el IBR, que es el canal típico de call center, y una vez que se corría la campaña, por detrás de vuelta tenía una interfaz en donde se podía comunicar de alguna manera con cada uno de los sistemas para ver si es que realmente la campaña tuvo efecto. Es decir, podía saber efectivamente si hubo una conversión. Entonces, ¿qué ganaba la gente de marketing con esta solución? Por un lado, la autogestión, es decir, ya no le tenía que llamar al BI de TI y decirle, che, sacame el segmento tal con tales características, tal plan con tales datos. No, él se autogestionaba desde acá, corría su campaña y finalmente el sistema le respondía cómo iba su campaña, que era otro de los puntos que, si bien recuerdan en el slide anterior, decía que justamente había poca visibilidad de la efectividad de una campaña de marketing. Con esta herramienta, ellos podían ver justamente si es que su campaña estaba siendo realmente efectiva por ese canal donde enviaron la campaña o realmente era una campaña que estaba yendo en picada. Y por último, obviamente, esto tuvo resultados. Este es un proyecto en el cual trabajé. Fueron alrededor entre 5, casi 6 años de proyecto, desde el vamos hasta llegar a este nivel de madurez. Pero obviamente tuvo sus resultados y aquí solamente quiero resumir dos que son interesantes. Tuvimos un 20% más en la efectividad de la retención de los clientes, gracias a justamente esa combinación del Customer Profile y el modelo de anti-churn que nos predecía cuándo el cliente se nos iba a ir. Ellos pudieron mejorar el 20% de su retención de clientes. Y sus campañas de marketing tuvieron una efectividad del 50%. ¿Por qué? Porque al tener visibilidad de cómo iba la campaña, eso permitía al analista de marketing y al equipo de marketing tomar las riendas si es que la campaña no estaba yendo como se esperaba o incluso volver a redefinirla si es que era necesario. Y quiero cerrar esta presentación para no alargarla mucho más y escuchar un poquitito de ustedes y compartir experiencias con una frase de Peter Drucker que decía, la mejor manera de predecir el futuro es crearlo. Y yo creo que estamos en un momento a nivel mundial de poder recrear y crear muchísimas cosas. Y mucho de esa creación puede estar relacionado y debería estar relacionado con los datos que hoy en día generamos y que generan nuestros clientes. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Espero que hayan disfrutado como yo de esta presentación
Y ahora sí, les escucho y leo sus preguntas o experiencias. Genial, muchas gracias, Pedro. A ver, se abre el micrófono o lo que quieran escribir por el chat. Voy a revisar un poco si hay alguna pregunta. No, no veo ninguna pregunta ahora, solamente la respuesta a la consulta que hice. Así que si lo hacen por micrófono o en el chat, les escucho. Ahí. Decime, Ever. Sí, claro. Dale, Ever. Buenas noches, Pedro. Felicitaciones. Muy buena la estructura de la presentación. Gracias, Ever. Pedro, me hace recordar lo que estuviste comentando, una película, bueno, no sé si es película o serie, cómo llamarlo, que he visto hace un tiempo en Netflix llamado Nada es privado, que trataba Sí, de Cambridge Analytica. sí. Ever, justamente el ejemplo de Cambridge Analytica era parte de esta presentación originalmente. Eh, Lastimosamente no lo quería alargar tanto por el tiempo, porque quería también que ustedes me compartan sus experiencias. Cambridge Analytica hizo algo muy, muy interesante. Y no sé si querés contarnos vos, Ever, o tenés una consulta en particular sobre eso. No, comentarlo, nada más yo asociaba al tema de los datos, lo que comentaste, el escenario que comentaste de la empresa de telefonía, y asociaba eso a cómo manejamos ahora el tema de la privacidad de datos o privacidad de la Exacto. información, porque vamos a ese punto y manejamos datos y hay una ley que va a venir acá en Paraguay todavía, pues en otros lugares ya están manejando en base a todo eso que generó ese caso. Sí, y el caso de Cambridge Analytica, para los que no conocen quizás, fue muy interesante y fue un aprendizaje muy grande a nivel de justamente de la información privada, ¿verdad? Y en ese caso era tan grave, porque justamente era una red social como Facebook, ¿verdad? Que tiene un impacto totalmente distinto. Ahora, en este escenario que yo les contaba, digamos que no hay una utilización o sea, de la información privada para fines por fuera de la compañía. Realmente se está utilizando dentro de la compañía y por lo tanto eso, digamos, está dentro de un marco legal. Pero el caso de Cambridge Analytica fue tremendamente grave porque era información que se utilizaba, que era información privada, para la utilización en cuanto a lo que es una estrategia política. Y llegando al caso particular, fue básicamente, se utilizó una encuesta que al responder vos esta encuesta, el sistema te perfilaba entre dos grupos grandes, que eran las personas vulnerables y las personas no vulnerables, donde las personas vulnerables eran aquellas que podían cambiar algún tipo de opinión si es que eran afectadas por una campaña de propaganda en base a un tema particular. Imaginémonos temas sensibles como justamente a lo que fue pivote en la campaña de Trump, que fue el tema de los migrantes latinos, ¿verdad? Migrantes latinos, que fue una de las patas. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Te identificaba a vos, me identificaba a mí, Pedro Coronel, como una persona que era influenciable y por lo tanto me enviaba propaganda automática sobre ese punto actual. ¿Qué hacía eso finalmente? Que yo, al final cuando venían las elecciones de Estados Unidos, vote por Trump porque el discurso de Trump estaba alineado a lo que yo veía en esas propagandas. Entonces, por ahí más o menos iban los tantos en cuanto a lo que fue la estrategia. Y lo grave de esa situación es que en aquel momento Facebook no protegía la información de tus amigos. Y si bien la encuesta fue respondida por alrededor de 350.000 personas, fueron más de 150 millones de personas las que fueron introducidas dentro de este gigante motor de información que te clasificaba y podías saber efectivamente qué tan sensible eras vos a las propagandas, como ese es el caso. Es tal cual, Ever, es sumamente sensible a ese tipo de situaciones y definitivamente todavía en Paraguay, como bien vos decís, las leyes todavía están un poco débiles en ese sentido. Hay una pregunta de Guillermo, dice, ¿qué es necesaria para que en Paraguay se pueda implementar el rastreo de personas como mecanismo de combate al COVID, como se hizo en otros países, utilizando, por ejemplo, el celular como lector de código QR, dice? Sí, el tema bueno, y de hecho, Manuel, te respondo, yo estuve como les comentaba, en las dos
grandes compañías de telefonía. Realmente esa información es sumamente sensible. La ubicación de las personas a nivel, ya sea por triangulación celular o por GPS, es una información muy sensible, y para que una telefonía entregue esa información tiene que haber todo un proceso legal por detrás. Solamente es entregada esa información cuando hay una fiscalía, cuando hay un proceso legal por detrás que ampare la utilización de la información por algún motivo en particular. Esa es la realidad a nivel de lo que es el marco legal de las telefonías hoy en día, ¿verdad? Y técnicamente o tecnológicamente realmente no hay ninguna restricción. En otros países lo que se hizo también a nivel del COVID fue que el mismo gobierno tenía aplicaciones en las que vos reportabas efectivamente si tenías síntomas, y esa aplicación automáticamente enviaba la información GPS de dónde vos estabas en ese momento. Entonces esa fue la manera en que muchos de los gobiernos a nivel mundial consiguieron poder tener esa información precisa de los casos de COVID. Pero si hablamos a nivel de las telefonías, realmente hay una restricción muy grande del acceso a ese tipo de información. Hay otra, Valdemar pregunta, hablando de protección de datos, ¿qué tan avanzado está el uso del blockchain para trámites o incluso para el voto? Bueno, el blockchain en particular a nivel local está todavía muy, muy en verde, todavía está empezándose a utilizar en algunas de las plataformas. No conozco de una implementación en ninguno de los dos ámbitos que estás mencionando, Valdemar. Sin embargo, a nivel mundial sí hay muchas iniciativas al respecto, ¿verdad? No estoy tan metido en lo que es blockchain en particular, pero aquí en Paraguay entiendo que está bastante verde todavía. Bueno, a ver, no hay más consultas. No sé si ahí, Rosana, levantaste la mano. Rosana Adelante, levantó la mano, Rosana. sí. Habilita nomás tu audio, Rosana. Hola, ¿qué tal? Hola Rosana, ¿cómo estás? ¿Todo bien, Pedro? Excelente presentación, me quedé con las ganas y creo que hablando de analíticas o métricas, 1% de lo que podés mostrarnos lo mostraste, ¿verdad? Gracias Rosana, muchísimas Me quedas gracias. así, dije, esto va a ser la introducción, no te digo nomás, Pedro, excelente. O sea, De hecho, quería hacer, sí. sí, de hecho quisiera, vamos a ver si que más adelante lo organizamos con Marcelo y con Guille también. Estaba pensando, hay incluso llevando más a lo que es la comunidad también, que es la agilidad, ¿verdad? Existen, y de hecho yo lo utilizo en la empresa, procesos ágiles para analítica de datos, y hay todo un mundo muy interesante. No quise ir tan a técnico, pero de por ahí puede ser muy útil para la comunidad ese tipo de cosas. Pero te escucho, No, Rosana. apasionante este tema, es el futuro, sino el presente atrasado en Paraguay, ¿verdad? Totalmente. Quiero consultarte una cosa. ¿Qué software business intelligence sugerís para las empresas comerciales? Ok, te comento desde lo que es VIX particularmente, ¿verdad? En VIX nosotros nos definimos como una empresa que no tenemos una marca casada. Es decir, yo no te puedo decir, sabes que instalate este conjunto de herramientas, esta solución para tu empresa, porque no existe la llave maestra que soluciona todo. Entonces, normalmente lo que nosotros sugerimos desde nuestra vista es seleccionar el conjunto de herramientas que realmente funciona. Yo siempre le digo a los gerentes y a los amigos que se me acercan, le digo, yo no te puedo instalar BI en tu computadora. Así de simple es. Entonces, para darte una solución de BI, yo tengo que entender qué es lo que querés preguntarle a tus datos, qué es lo que querés que tus datos te respondan, y a partir de ahí yo te voy a sugerir las mejores alternativas. Yo no te digo, utiliza Power BI, utiliza Tableau para tus tableros, o utiliza, no sé, hay otra más que es el ClickView para tus tableros. No, realmente las tres herramientas son muy buenas, por ejemplo, en ese caso en particular estoy hablando, pero por detrás, más que allá de la capa de presentación, que es justamente el reporte que muchas veces es lo que se ve, por detrás realmente hay todo un conjunto de tecnologías que impulsan eso. Y hoy en día,
a nivel de lo que es tratamiento de datos y a nivel de lo que es manipulación y modelos predictivos o modelos descriptivos, están muy fuertes las herramientas basadas en Python y R como los dos principales players a nivel de esa capa. Y a nivel de base de datos, ahí sí que tenemos un universo. Está Oracle como uno de los top en todo lo que es base de datos relacionales. SQL Server también está apuntando muy fuerte a todo lo que es no SQL o base de datos no relacionales. Después está todo lo que es el universo de Big Data, que otra vez tiene un montón de herramientas. Entonces, lo que no hay es una solución única para, digamos, BI. Es realmente un universo de alternativas. Normalmente lo que se hace es tratar de buscar las mejores. Google Analytics ahí justamente está haciendo una consulta sobre eso. Hay un conjunto realmente de herramientas y tecnologías que se pueden utilizar. Hay clientes que no necesitan más que un Power BI para responder sus preguntas, porque finalmente atrás no tienen un data warehousing, tienen un conjunto de archivos de datos. Entonces un Power BI ya les soluciona eso. ¿Ok? Y hay otros clientes que están en un nivel de madurez o quieren llegar a un nivel más alto, entonces quizás tengan que pasar por un data warehousing o una estructuración un poco más avanzada. Pero la verdad es que hay demasiadas alternativas y como te digo, desde VIX por lo menos nosotros no nos casamos con ninguna porque tratamos realmente de buscar la mejor solución y muchas veces la mejor solución no necesariamente es una inversión en licencias, no necesariamente es una inversión en hardware, ¿verdad? Hoy en día se pueden encontrar soluciones muy baratas y soluciones muy buenas a nivel del mercado que responden lo que necesita el negocio. No sé si respondí tu pregunta, Rosana. Demasiado bien, gracias. No hay por qué, Rosana, las órdenes. Consu, dice, Google Analytics, ¿en qué parte del proceso de BI entra o no sirve para eso? Lo que pasa es que Google Analytics realmente es como por decirlo, el enabler de todo lo que está por detrás de Google, ¿verdad? De Google tenemos todo lo que es ads, tenemos todo lo que es aplicaciones, y el Analytics, digamos, es, digamos, un enabler que te permite consumir todo ese universo de los datos y poder hacer un análisis. Es como, digamos, sí, es como el centro de todos esos satélites existentes a nivel de la plataforma de Google, ¿verdad? Ese sería más o menos, por decirlo de una manera, en forma simple lo que hace Google Analytics en este sentido. Sí, claro que sirve Consu dependiendo de, de qué estás haciendo y qué cosas tenés en el universo de necesidades. Y el Google Studio es, digamos, el front-end para utilizar todas esas herramientas que el Google Analytics te provee. Y ahí ya le metes al Google Cloud, ahí ya le metes al Google Ads y a todo ese universo para poder finalmente trabajar. Así que Google es una máquina de utilizar esos datos. En Paraguay no conozco ningún máster en Data Science así a nivel me preguntabas a nivel de algún posgrado o algo así en Rosana, ¿verdad? Hola, me meto otra vez. Sí, no, te Sí. preguntaba gente específica, así conoce como para en privado hablar contigo. Sí, No, sí. máster conozco dónde se hacen y todo, y yo estoy muy interesada en esa área también, ¿verdad? Ajá, ok. Sí, tengo contactos que tienen conocimiento de Data Science a nivel de máster. En mi equipo tengo una persona que está terminando una maestría en Data Science y Big Data. Así que Rosana, a las órdenes para lo que quieras. Sin problema. Gracias. Luis Borrero dice, ¿qué nos pueden hablar de datos abiertos? Bien, datos abiertos de Paraguay. Si se hacen idea de todo lo que se puede hacer con los datos abiertos de Paraguay. Hicimos un experimento a nivel de VIX justamente para probar utilizar scrappers para los datos abiertos del Paraguay. Y hay realmente un universo de datos que son súper explotables, ¿verdad? Hay muchas preguntas que se pueden responder. Yo creo que tenemos todavía un camino bastante importante a nivel de lo que es madurez de los datos abiertos. Hay muchos datos segmentados, muchos datos repetidos, hay muchos datos que no sabes ni qué son porque no están bien estructurados. Pero por eso es que el proceso del data cleaning, que es justamente el proceso que viene después una vez que vos
agarrás todos esos datos y metes en una bolsa, el data cleaning por posterior es muy, muy grande, ¿verdad? Ese es más o menos lo que, desde mi experiencia, lo que veo en cuanto a lo que es datos abiertos a nivel Paraguay, ¿verdad? Y lo que pude experimentar con scrappers y otras técnicas de extracción de datos abiertos de nuestras fuentes principales. Hay una mano levantada, Ever. Ever. Consulta, Pedro, se me vino ahora este tema, no sé hasta qué punto es aplicable, pero ando viendo mucho este tema de la imagen de las cámaras. Hoy en día te ofrece servicios de analíticas, o sea, Sí. hay reglas, comportamiento que vos creas. Sí. Bueno, eso hoy en día se puede aplicar a diferentes ambientes y generan tipo de datos. Eso es tratable. ¿Cómo es tu experiencia? ¿Cómo eso se maneja? ¿Te da una tendencia de comportamiento? Hasta inclusive tema de psicológico, todo ese tema. ¿Eso es así realmente o no es tal cual? Sí. Ever, te comento, y esto es en base a lo que también estábamos explorando dentro de VIX, ¿verdad? El uso del tratamiento de imágenes para los retails, ¿verdad? Retails hablo principalmente de lo que es tiendas físicas, ¿verdad? Justamente antes de la pandemia estábamos abriendo un proyecto de ese tipo. Básicamente lo que hacía el sistema, y era lo que lograba, es por medio de cámaras y sensores, no solamente cámaras Ever, sino también sensores a nivel de la tienda, se podía saber cosas como, por ejemplo, cosas que no sabes normalmente a simple vista o por análisis simple, ¿verdad? Cosas, por ejemplo, ¿cuál es el producto más tocado de tu tienda? Este tipo de conclusiones vos tranquilamente lo puedes sacar a través de sensores y cámaras dentro de la tienda de retail. O, por ejemplo, ¿cuál es la góndola que más visitas tiene dentro de tu tienda? O ¿cuál es la zona por donde más circulan las personas? O ¿cuál es el tipo de persona en edad, sexo, etcétera, que ingresan a tu tienda? ¿Cuánta cantidad de personas ingresan? ¿En qué horario? ¿En qué momento del día? ¿Durante qué época del mes? ¿Durante qué época del año? Todo ese tipo de analítica hoy en día es totalmente posible, ¿verdad? El avance en cuanto a lo que es reconocimiento de imágenes es gigantesco. Hay otro ejemplo también que te quiero dar, Ever, es la utilización del análisis de imágenes para plantaciones. Tuve la oportunidad de apoyar un proyecto para los agronegocios que justamente consistía en tomar imágenes con un dron, ¿sí? Con una cámara bastante potente de muchísimos píxeles de resolución, que permitía sacar fotos de una parcela, ¿sí? de una granja, de hectáreas, de una estancia, ¿sí? Y por medio de esas imágenes poder saber el porcentaje de yuyos que tenías en tu plantación, por ejemplo. Y más aún, podías saber incluso el tipo de plaga que te estaba tomando en tu plantación. O sea que sí, definitivamente la analítica de imágenes cada vez está siendo más fuerte y hay muchísimas aplicaciones en cuanto a eso. No sé si Ever respondí más o menos lo que estabas consultando. Gracias, Pedro. Genial, Ever. Janina, pregunta si Analytics es el dato. No, realmente Analytics es realmente las técnicas para llegar a conclusiones a nivel de los datos. Business Intelligence realmente es un conjunto de procesos y un conjunto de herramientas que sostienen al Analytics. El Analytics realmente está ligado más a las técnicas de análisis de los datos y poder sacar realmente las conclusiones. Hay muchos conceptos, de por ahí eso también podríamos hacer, Marce, otra webinar en donde hablemos de los conceptos, perfiles y los roles dentro de un equipo de Data Science y Data Analytics y compañía, tal cual. Súper, súper. A ver, ahí Ever dice, ok, sí, una afirmación con relación al tema de agronegocio. Bueno, a ver, Isaac, adelante. Sí, buenas, muy buena la presentación. Gracias, Isaac. Mi consulta es la siguiente. Yo soy estudiante de ingeniería industrial y Sí, contame. me gustaría saber el tema el estudio de ciencia de datos, ¿cómo vos ves que se perfila para el futuro acá? ¿Va a faltar mucha mano de obra en esa área o...? Sí, yo te cuento, en mi equipo, en VIX, yo tengo ingenieros industriales dentro de
de mi equipo justamente de analistas de datos. Bien. Porque dependiendo de lo que quieras analizar, ¿verdad? Por ejemplo, yo el ingeniero justamente que tengo, el ingeniero de industrial que tengo dentro del equipo, utilizo mucho para el análisis de los procesos industriales. Cuando yo tengo una empresa que sea una industria, ¿verdad? En el que necesito tomar datos de los procesos industriales y analizar esos datos, ese es el know-how del ingeniero industrial, es sumamente importante ahí. Y si ese ingeniero industrial tiene una pata que haya desarrollado, digamos, conocimientos de SQL, conocimientos de alguna herramienta analítica, entonces ahí ese perfil es sumamente potente. Te doy otro ejemplo, los economistas. El economista es un estadista del mejor nivel que puedes encontrar. Es un matemático fuerte, estadística fuerte, y a ese perfil vos le agregás conocimientos de data science, le agregás conocimientos de modelos predictivos a nivel de lo que yo estaba mencionando, y ese perfil es un científico de datos sumamente potente. Ese es otro de los perfiles que normalmente se busca. Así que la respuesta a tu pregunta puntual es sí, definitivamente, más que un perfil en particular de Data Analytics, es realmente digamos, el merge del conocimiento técnico en un área en particular por ejemplo, ingeniería industrial, complementado con habilidades de análisis de datos. Eso sería, y así, en cualquier universo, economista con habilidades de análisis de datos, tal cosa con, eso yo creo que es el futuro, digamos, en cuanto a lo que es perfiles, el complemento. Entiendo, muchísimas gracias. Adelante, gracias a vos, Isaac. Ahí estamos habilitando el menti.com. Pueden ingresar con ese código que acabo de compartir, 214448. Vayan haciendo su feedback en relación al webinar. A ver, Luis dice economista menos... Más computer science, eso, justamente ahí está Luis Borrero. Ese es el computer science o el data science más un estadista. Eso es un perfil tremendo para lo que se necesita a nivel de analytics. Y ahí decía Ever justamente, y me sacó la palabra de otro ejemplo, del tema de utilizar la información de los tractores y cosechadoras, ¿verdad? Justamente aquí en las grandes empresas de soja principalmente, John Deere es una de las marcas sumamente utilizadas en ese tipo de plantaciones de gran envergadura. Y John Deere tiene toda una plataforma para la utilización de los sensores que tienen sus máquinas. Y la cantidad de información que tienen esas máquinas a nivel de la velocidad que está yendo, la cantidad de granos que está enviando por cada metro cuadrado, todo ese tipo de cosas finalmente tienen un impacto directo en la calidad de la plantación y finalmente en la cosecha que va a tener, digamos, en este caso la soja, por ejemplo, ¿verdad? Unos pequeños metros cuadrados más rápido o unos pequeños metros más rápido que vaya el tractor afecta directamente la cantidad de semillitas que está plantando y por lo tanto finalmente hay menos soja en una hectárea o en una parcela o como consecuencia de ese tipo de cosas. Y esos sensores son claves, tal cual, Ever. Genial, genial. Muy interesante. Janina dice, ¿alguna página que recomiendes para adentrarnos en el mundo del data science que tenga buenos cursos? Sí, les puedo enviar un conjunto. Evidentemente están los famosos que son Coursera, Udemy, que tienen el acceso a los cursos de grandes universidades, pero hay otros más que les puedo compartir. Les voy a enviar a Marcelo para que pueda enviar a toda la comunidad en una posterior. Sin problema, Janina. No se olviden de evaluar, de tirarnos su feedback. Ya 7 personas han pasado por el Menti. Luego habilitamos la segunda lámina donde nos pueden dejar sus comentarios. Menti.com 214448. Para los que están en Facebook Live, compartiendo ahí, hay como 9 personas. Entran a menti.com desde el celular y ponen 214448. Bien, 9 personas ya. Excelente. Bien, no sé si alguien más quiere hacer alguna consulta, alguna pregunta adicional. Son las 21:03, exactamente una hora de webinar. Espectacular. Muchas gracias por el feedback. Voy a estar habilitando ahora la segunda lámina para que nos puedan dar sus comentarios.
que ya está habilitado desde ahora. No sé si, Guille, querés aportar algo. Si estás todavía, no sé si estás. A ver, ¿dónde estás, Guille? No, salió, parece. La verdad es que, Marcelo, voy a usar un poco la palabra también para Sí, agradecerles a claro, todos, por favor. agradecerles a todos por este tiempo que invirtieron. La verdad es que estoy demasiado contento con todo lo que aportaron. Creo que de todas las veces que hice esta webinar, porque esta es una webinar que ya la hice un par de veces, creo que es la vez que más consultaron y más aportaron y me encantó. Definitivamente estoy súper contento. Se nota la dinámica, se nota que hay interés y bueno, así que me voy, pero así con súper lleno de energía y súper contento con todo lo que Genial. pudieron compartir conmigo. No, al contrario, Pedro, muchas gracias. Y que por tus conocimientos fue muy importante y la verdad que no contaste. Yo personalmente muchas cosas no conocía. Eh, de hecho, cuando empezaste a contar el tema de los datos, me vino a la mente una pequeña experiencia que hace poco, estando, bueno, no sé si viene al caso, pero estaba en Ciudad del Este haciendo en una tienda que allá muy poca gente, pero la tienda estaba abierta y me fui a preguntar sobre un disco sólido, si tenían discos sólidos. Al minuto, si no me pasaron 2 minutos, recibo un email de Amazon Sí. ofreciéndome discos sólidos. Nos están espiando, dije yo, déjense joder. Sí. ¿Se acuerdan que, no sé quién preguntó al comienzo del webinar, o Sí, sea, cuando hablamos de preguntas, dieron el ejemplo de justamente del documental en Netflix, que es Nada es privado. sí, Y sí, ese sí. documental empieza con una escena de, creo que era la Universidad de Michigan o la de Cambridge, en donde justamente el instructor le preguntaba a sus alumnos, le decían, ¿quiénes de aquí utilizan Facebook? Y todos levantaban la mano, ¿verdad? Y Mm. después la segunda pregunta era, ¿cuántos de ustedes piensan que Facebook les escucha? Y todos levantaban la mano. Y decía él, ustedes me podrían creer, dice él, ¿verdad? Que realmente no es que Facebook les escucha, sino que ustedes son tan predecibles que Facebook sabe qué decirles a ustedes. Mm. Y todos se quedaron así, wow. Y ahí empieza justamente todo el resto. O sea, es tremendo, tremendo, Sí, no, tremendo. hay la trilogía, Facebook más Esa. Instagram más WhatsApp. Sí, tal cual. Exacto, tal No, cual, y Jesús. alguien justamente pregunta si hay un grupo de Telegram. Bueno, Telegram fue creado, hace poco visto un documental de Telegram, es una de las plataformas más seguras, aparentemente, de transmisión de información. O sea, tiene un encriptamiento está bien encriptado. Eso según, y que tal es así de que los terroristas utilizan Telegram para comunicarse. Así mismo es. Así mismo es. Entonces, y como es ruso, Vladimir Putin le dijo al tipo, no, tenés que desbloquear y pasarnos tus códigos para poder espiar a la gente que no. El tipo no, se rajó de ahí. Creo que un documental Sí, simpaticísimo. Pero sí, sí, bueno, tal en cual. fin, ahí está pasando Consu el Telegram de la De comunidad, comunidad. de la comunidad ágil. Voy a pasarles el link del Telegram para los que se quieran sumar desde el Telegram. Les voy a pasar también el link del WhatsApp, que para los que quieran sumarse a la comunidad de WhatsApp. Les voy a pasar también ahora el link del Meetup, donde van a poder enterarse de todos los eventos que estamos haciendo. Y por último, algo que ya les pasé al inicio, pero los que no estuvieron, es el link del canal de YouTube. En este canal de YouTube van a encontrar ustedes, ahí visto que Isaac ya se unió al grupo de Telegram, bien ahí. Yo me quiero unir a la tele. Sí, sí. Y en YouTube van a encontrar en todos los webinars organizados, pero también están los links que le acabo de compartir, de Meetup y también ¿cómo es? De las presentaciones de todos los webinars. Entonces, la idea es que se vayan sumando. Ahora me falta compartir lo último, que es el de WhatsApp. ¿Sí? Me aguantan un segundo mientras busco el link. Ahí está, copiar enlace.
y ya les paso. Acá va. Los que quieran sumarse al WhatsApp, espero que Zuckerberg nos habilite más de 250 cuando estemos por llegar a esa cantidad de miembros. Porque Telegram, creo, hay, Valdemar quiere hacer una pregunta. Adelante, Valdemar, estamos todavía. Por favor, adelante. Sí, claro. Valdemar, levantaste la mano. No, se arrepintió. Janina sí, creo que preguntó algo más. Voy a tirar por chat, dice. Janina preguntó, ¿me llegaste a usar Canime? Sí, Canime llegué a usar un poquitito cuando estuve justamente en una de las compañías de telefonía que les comenté. Lo utilizamos justamente para las primeras versiones del modelo de Customer Profile que les había comentado como ejemplo. Es bastante interesante y hoy en día está muy, ¿cómo se llama? Muy avanzado realmente. De la versión que yo utilicé en su momento a hoy, hay como un salto exponencial en cuanto a lo que tiene. Es muy interesante y sobre todo que creo que hasta ahora sigue siendo gratuito para algunas versiones que tienen disponibles. Muchas gracias por los comentarios. Muchas gracias por lo que nos están diciendo. Te voy a compartir. Ahora voy a compartir con ustedes. No sé si me permiten. Yo voy a dejar de compartir. No sé si dejo de compartir. No te preocupes. Yo creo que puedo compartir acá directamente la pantalla. Les voy a pasar. Ahí tendrían que ver. ¿Ven el Menti? ¿O ven mi WhatsApp? ¿Cómo es? Veo el Menti, Marcelo. Muy bien, genial. Bueno, estos son ahí los comentarios. Pueden ir sumándose. Parte 2. Ahí ya tenés un compromiso, Pedro, para la siguiente. En otras industrias, sí. Puedo llevar ejemplos de otras industrias voy a complementar con eso. Está y no sé quiénes se sumaron al WhatsApp. Si se pueden presentar, por favor, porque ahí estoy viendo que 2 personas se sumaron. Y bueno, estamos entonces claro, listos para la siguiente edición. A ver, Valdemar, no hiciste tu pregunta, pero bueno, no importa. Está entonces, cualquier cosa nos estamos viendo el próximo viernes. El próximo viernes que tenemos, a ver qué nos dice. El próximo viernes tenemos este tema le toca a Guille Santa Cruz, el viernes 10 de julio, organizaciones exponenciales explotando el mundo de las startups. Me anoto para esa, Marce, sí o sí. Genial, y en el Meetup pueden ir anotando, ahí vamos a ir colgando los links. Lo interesante de estar en el Meetup es que van a poder recibir también los mensajes por mail de cuando también que vamos a ir enviando cuando se lanzan este tipo de eventos. Esta organización exponencial es la segunda vez que lo hacemos, pero ¿qué nos pasó? La primera vez, que fue el primer webinar, no lo habíamos grabado, lamentablemente. Entonces, pero bueno, esperemos ahora, y tuvimos muchísimo esa vez, y bueno, esa vez nos va a acompañar entonces Guille de vuelta con esta presentación 2.0 de organizaciones exponenciales. Por mi parte, les deseo un excelente fin de semana. Muchísimas gracias, Pedro, por tu tiempo, por tu conocimiento. Espectacular. Muchas gracias a todos por su buena onda, por su curiosidad. Y esperemos que podamos seguir construyendo comunidad entre todos, de que esto sea cada vez más fuerte, que podamos seguir compartiendo conocimientos, experiencias y sobre todo que en algún momento, cuando esto acabe, que la pandemia sea ya un recuerdo, nos podamos juntar todos en un salón grande compartiendo estos mismos conocimientos, pero de manera presencial, donde podamos estar todos juntos, ¿sí? Bien, muchísimas gracias a todos y que tengan un descanso reparador. Excelente fin de semana. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Realmente muy feliz de haber compartido con ustedes. Gracias y buenas noches a todos.